Esta conferencia comenzará a grabarse. A partir de ahora todo queda grabado y luego esta grabación va a ser subida a la página del sitio, como decíamos. Les pedimos a los usuarios que se encuentran presentes que por favor mantengan sus micrófonos apagados. El botón debe estar en rojo, ¿sí? De activarlo. Se va a escuchar, digamos, el sonido de su micrófono y eso podría, digamos, interrumpir un poco la presentación de Rodolfo, va a quedar grabado, no pasa nada, no hay ningún problema, a todos nos puede suceder, pero la idea es poder escuchar a Rodolfo, él va a tener activa su cámara y su micrófono, en el momento que él nos lo permita, podemos hacerle preguntas por medio del chat o si él desea darle la palabra a alguien, que alguien ahí en ese momento sí pueda activar su micrófono. Rodolfo, en nombre del Instituto, agradecerte un montón por tu tiempo, tu predisposición y tu colaboración en este momento para brindarnos esta temática. Es un placer tenerte en este formato. De verdad, hacía tiempo que habíamos hablado bastante de este tema y bueno, llegó el día. Así que espero que sea lo más o menos posible para vos y que lo disfrutes. Te cedo la Bueno, palabra. gracias Matías, gracias a todos entonces por compartir este momento. Ustedes saben que, bueno, siempre personalmente y presencialmente es lindo verse las caras y ver un poco los gestos y compartir, pero bueno, nos estamos adaptando a esta nueva normalidad y la tecnología nos brinda también esto que contaba Matías, poder compartir estos espacios, dialogar, usar el chat, habilitar las preguntas, las consultas. Yo les voy a compartir también mis datos de contacto a aquellos que no lo tienen para poder continuar con esta presentación más allá de este espacio que el instituto nos brinda. Bueno, cuando me convocaron del instituto para poder compartir, justamente de esto se hablaba, de progresar compartiendo, de compartir algunas experiencias, pensé cuáles eran los temas que por ahí más nos importaban. Y lo dejé para un poquito más adelante porque al principio de esta pandemia, de esta cuarentena eterna, apareció una cantidad de oferta enorme de contactos y de webinars y de capacitaciones y de yoga para auditores y esas cosas extrañas. Y yo dije, bueno, vamos a dejar pasar un poco el tiempo, acomodarnos un poco a esta nueva normalidad que parece que se queda por un tiempo largo. Y pensé en este tema que me parecía realmente importante, que es cómo podemos automatizar, cómo podemos agregar tecnología a los controles que nos permitan mitigar los riesgos impositivos. Vivimos en un momento muy particular de nuestra economía, en donde nuestro país necesita salir adelante, como varias veces ya lo necesitó en el último lustro, y el apetito fiscal va a ser importante y las compañías cada vez más, las organizaciones generamos actividades digitales con huellas digitales, así que el riesgo impositivo cada vez es mayor. Entendemos que es importante entonces desde nuestra función, ya sea en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta línea, digamos, de defensa, ya con el viejo, con el nuevo esquema de las líneas de defensa, poder asegurarnos de alguna manera contribuir a estas mitigaciones de riesgos desde lo impositivo. Así que la presentación que tengo prevista es una presentación realmente breve, son unos 30 minutos aproximadamente, con una demostración práctica de cómo podemos hacerlo con alguna tecnología que puede ser nuestra herramienta o cualquier otra de mercado y abrir el esquema, digamos, para que ustedes puedan rápidamente, al volver a sus escritorios, que van a ser en segundos, porque el escritorio ahora lo tienen ahí en sus manos. Antes había que volver a casa, ahora ya estamos ahí, volver a la oficina, ahora ya estamos en nuestra oficina en casa, poder pensar cómo implementar esto que nos estamos llevando de aprendizaje en nuestras empresas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Rodolfo Schuster, soy miembro del Instituto de Auditores Internos y también de ADAXI, de ISACA, fui past president del capítulo argentino de ISACA Internacional, que es la organización que nuclea a los auditores de sistemas, seguridad informática, riesgos y tecnología de la información. Soy country manager de Caseware IDEA para el producto IDEA, que es un Data Analytics, y particularmente en Argentina, director de Auditech en Argentina y en Uruguay, que son las empresas que representan, que distribuyen este software de manera oficial
en la región del Cono Sur, del Río de la Plata y otros países cercanos. Mi experiencia, digamos, nace en la auditoría, en la fiscalización de entidades financieras, en el Banco Central, crucé el mostrador, trabajé mucho tiempo en bancos, en áreas de auditoría, seguridad de información y la gerencia de sistemas. Y bueno, luego encontré este cruce de ambos caminos, de la auditoría y la tecnología, y hoy me especializo en todo lo que es Data Analytics. Está como de moda, digamos, es nuestro momento rockstar, como me gusta decirlo, digamos, pero bueno, la idea es ayudar a las compañías en automatizar procesos de control. ¿Qué vamos a ver en nuestra presentación de hoy? Para entrarle al tema, la agenda que tengo prevista es hablar un poquito del SIPER, Sistema de Perfil de Riesgo del Contribuyente, que tiene la FIP desde hace mucho tiempo, pero básicamente hoy me parece que justamente cuando hablamos de análisis de datos es un sistemita que deberíamos ponerle el ojo. Ver un poquito cuáles son los esquemas impositivos nacionales, provinciales, municipales y de otro tipo, conocer cuáles son los datos disponibles que tenemos hoy en día para trabajar, qué es lo que tenemos a mano, cuáles son los controles automatizados que podemos pensar desde nuestra función de consultores o de auditores, y estos controles automatizados, de qué manera podemos monitorear, cómo podemos automatizar de manera continua estos controles para mitigar estos riesgos fiscales y de alguna manera algunas conclusiones. Bien, para aquellos que no lo conocen, el SIPER es el Sistema de Perfil de Riesgo del Contribuyente. Hace muchísimo tiempo atrás, la FIP sacó un juego en línea, estamos hablando del 2008, ya hace más de 12 años, un jueguito que a mí me apasionó, por ahí alguno de ustedes lo puede encontrar en la web, porque en la web hay de todo, así que si lo buscan lo van a poder encontrar. Se llamaba Perfil de Riesgo Casos Federales. Y era un juego que tenía más de 12 escenarios en donde una oficial de la FIP, una inspectora, la oficial, no era la oficial Murillo, porque esa me parece que es de otra serie de Netflix. Esta inspectora de la FIP jugaba en diferentes escenarios de riesgos y bueno, y quienes estaban del otro lado del mostrador, quienes estábamos jugando, podíamos elegir qué pasaba con los datos, qué pasaba con las pesquisas, con las huellas digitales. Estamos hablando del 2008. En ese momento era un juego, pero Perfil de Riesgo ya nos mostraba a futuro, de alguna manera, las posibilidades que existían desde el órgano fiscalizador de poder identificar situaciones que de alguna manera mostraban riesgos fiscales, ¿sí? Bueno, evidentemente en ese caso la información que buscaba la FIP y el objetivo era un objetivo de juego, de pesquisa, de ponernos en tema, digamos, como contribuyentes de la importancia que era la recaudación fiscal para el Estado, pero también nos alerta si estamos dentro de las organizaciones, cómo podemos usar la información de manera, si fuéramos auditores externos o internos o en algún otro área, cómo podemos jugar el mismo juego, pero desde ya sacándole la diversión y poniéndole un poco de dramatismo, cómo podemos utilizar la información a los efectos de mitigar los riesgos. Y bueno, ¿y cuáles son los parámetros que hoy en día utiliza la AFIP para poder perfilar el riesgo del contribuyente? Estos parámetros que están en la página web de la AFIP, en el SIPER, básicamente son los siguientes, ¿no? La falta de presentación o pago de declaraciones juradas. Ustedes saben que el esquema de declaraciones juradas y de pagos es realmente trata de ser bastante eficiente, pero hay que seguirlo en el tiempo, ¿no? Todos los días hay vencimientos. Si somos, por ejemplo, auditores que trabajamos en algún estudio, nos encontramos con un montón de contribuyentes donde sus quits, digamos, terminan en diferentes números y la realidad es que todos los días tenemos una agenda, un calendario de vencimientos importante. Entonces, la falta de presentación o pago de declaraciones juradas ya genera un indicador de riesgo. Y es muy fácil de seguir, porque hoy la declaración jurada ya no es un papel que se presenta o un PDF, sino que es básicamente un evento que se constituye en un sistema y que está declarado a través de tal vez un BEP, digamos, ¿no? Por lo tanto,
tenemos un PDF, por llamar de alguna manera, un BEP, un registro digital que nos está dando cuenta de que la compañía donde estamos nosotros trabajando, donde estamos prestando algún servicio de asesoramiento, está cumplimentando este tipo de presentaciones. Así que, digamos, esto que conoce la FIP, nosotros lo conocemos dentro de las organizaciones de antemano, ya sea por la preparación o inclusive por la presentación, pero ya tenemos ahí una huella digital. La caducidad de planes de facilidades. Los planes de facilidades, plan de facilidad 1, 2, 3, 4, no importa cuál, y el que venga, porque ahora justamente estamos entrando en un plan nuevo, es un mundo muy interesante, ¿no? Donde las empresas hoy, por H o por B, digamos, no vamos a entrar a analizar el por qué motivo, digamos, pero realmente el plan de facilidad de pagos, les diría que hoy creo que hay muy pocas compañías que no lo tengan. Y el plan de facilidades hay que continuarlo, hay que mantenerlo, hay que pagarlo a término y si no, hay que introducirlo en un nuevo plan o, bueno, hay que hacerle el seguimiento. O sea que el seguimiento del plan de facilidades es algo muy importante. Hoy el plan de facilidades realmente es un plan de pagos, digamos, que tiene un vencimiento, con lo cual hay que anticiparse como auditores también a verificar que se está cumpliendo a rajatabla, porque el no cumplimiento implica un riesgo importante, digamos, desde el punto de vista de todo sentido, ¿no? Desde el levantar las ventajas de habernos sumado al plan de facilidades hasta dar la caducidad completa. El punto siguiente, la relación débito-crédito, es algo muy interesante, porque ustedes saben que las organizaciones, muchas tenemos la responsabilidad de funcionar como una ventanilla de recaudación para la FIP. Por lo tanto, el ejercicio de facturar y de obtener crédito fiscal nos pone en un juego donde casi somos frente a la FIP un agente de retención o percepción. O sea que todo el manejo de facturación y compras y pagos, genera este débito y crédito fiscal que lo vemos desde el punto de vista contable. Pero si nos ponemos a verlo desde el punto de vista de la organización, este débito y crédito genera posiciones fiscales que pueden generar un riesgo para la empresa. Hay ciertas empresas que tienen una posición específica de débito, una relación específica de débito y crédito en función de la industria o del tipo de compañía, ¿no? Entonces, como auditores debemos analizar qué tipo de compañía es, cuál es el esquema de sus compras y sus pagos, cuál es su relación con sus proveedores y con sus clientes, y entender cuál es la relación natural que debiera existir entre el débito y crédito fiscal. Es un tema muy importante que hay que seguirlo, digamos, mensualmente, porque además esto es acumulado. Digamos, si es una empresa agropecuaria, su relación débito y crédito es muy distinta a si es una empresa de retail, ¿no es cierto? Que realiza tiene un revolving en su operatoria diaria diferente. Entonces, es importante entender esta relación y ver de qué manera se está cumpliendo o si es razonable con el giro comercial. Cualquier tipo de ajuste de fiscalización, digamos, si existiese, puede generar también algún riesgo. Los concursos preventivos o los incumplimientos formales también generan, para respecto del punto de vista de AFIP, un parámetro de fiscalización. Y hay otros parámetros externos que debemos considerar. Por ejemplo, la central de riesgo crediticio del BCRA, o sea que es una información que está disponible en la página del Banco Central y que debemos analizar respecto de nuestra compañía, cómo estamos posicionados en función de cada una de las calificaciones que hacen las entidades financieras con las cuales estamos haciendo operaciones, ¿sí? O sea, cómo nos están calificando las entidades financieras respecto del crédito de nuestras compañías. ¿Cuál es también la información que tiene el Banco Central? Tomo el Banco Central, pero hay muchísimos otros organismos que presentan información respecto, por ejemplo, a la central de riesgo de cheques rechazados. Si detectamos que nuestro cliente, si fuéramos auditores externos o si nuestro cliente, nuestra empresa, ¿sí? Si somos auditores internos, está siendo informada por el BCRA, aunque ahora hay una normativa particular
como un paraguas en este momento de pandemia. El cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social también, y también el cumplimiento de regulaciones aduaneras. O sea que la AFIP se nutre de toda esta información para armar el perfil de riesgo del contribuyente. Y si lo hace la AFIP con este peine, digamos, fiscal, ¿por qué no controlarlo nosotros también como auditores o como responsables de control? O sea, ¿por qué no asesorar a la compañía respecto de cómo estamos frente al perfil de riesgo del contribuyente? Es algo relativamente sencillo de lograr, es simplemente utilizar la información que nos brindan los sistemas de las compañías. Decimos que el esquema contable, el esquema impositivo, perdón, de nuestro país es realmente complejo, ¿sí? A nivel de impuestos nacionales, provinciales, municipales y otros impuestos. También decimos que es regresivo. O sea, no voy a entrar en la discusión desde el punto de vista económica, digamos, ¿no? Del esquema impositivo. Esto lo vamos a dejar para el programa de PAGNI de los lunes a la noche, pero digamos, sí debemos considerar que el esquema impositivo, desde el punto de vista de quienes estamos trabajando en una organización, es complejo de poder controlar, ¿verdad? Tenemos un total de 165 tributos, por llamarlo de alguna manera, tanto nacionales, provinciales o municipales. Esto no significa que todas las compañías tengan 165 posiciones impositivas, porque, digamos, en el peor de los casos, el que tenga una sucursal abierta en cada municipio del país probablemente sí lo tenga, ¿no? Pero si nuestra compañía, digamos, es una compañía que tiene sus operaciones centralizadas en una sola jurisdicción, probablemente tenga 41 impuestos nacionales o muchos menos en función de su industria, y algunos esquemas provinciales, en función de cómo esté posicionado un convenio multilateral. En el mejor de los casos, tendremos aproximadamente 12 tributos en general, y en el peor de los casos, 165. De todos modos, quienes estamos haciendo un trabajo integral, digamos, desde el punto de vista para clientes, para distintos clientes, es muy probable que tengamos que analizar la situación de nuestro cliente como un auditor externo, por ejemplo, en general en toda los tributos de toda la red, ¿no? Hay diferentes entonces tipos de categorías de tributos, aquellos que van sobre los ingresos, sobre los beneficios o sobre las ganancias de capital, aquellos que están relacionados con la contribución de la seguridad social, aquellos que van sobre la propiedad, impuestos que están relacionados sobre bienes y servicios como impuestos específicos o internos, por ejemplo el Fondo Especial del Tabaco, de la energía eléctrica, de impuestos internos a los combustibles. Tenemos impuestos también que afectan al comercio internacional, a las transacciones internacionales, y también otros. O sea que tenemos realmente un abanico importante de impuestos en general. Insisto, digamos, si lo vemos desde el punto de vista con un triángulo invertido, nuestra compañía en particular tal vez no esté afectada por todos ellos, digamos, pero si lo vemos desde el punto de vista de que damos servicios a un grupo de empresas, probablemente debamos considerar todos ellos. Con lo cual, dado este esquema y la complejidad de este esquema, además de tener un excelente asesor impositivo, ciertos estudios, algunos clientes nuestros también son excelentes asesores en este sentido, realmente se necesita, digamos, poner un poco de foco en el proceso de determinación, de gestión y también de control de la liquidación impositiva. La mitigación del riesgo, entonces, implica no solamente la adecuada declaración, sino también validar los impactos de estos regímenes impositivos tienen en la organización. Y una vez que el esquema está definido, bueno, necesitamos controlarlo, ¿verdad? Y para esto, hoy en día, más que nunca, digamos, se requieren sistemas que nos ayuden, digamos, en los aspectos analíticos de estas liquidaciones. Y para esto, ¿qué tenemos? Digamos, ¿cuáles son los datos que tenemos disponibles cerca, digamos, ¿no? O sea, si nos sentamos en una organización, ¿qué tenemos como ingredientes para comenzar a trabajar? Bueno, podemos
tener datos ya sea internos o externos, ¿sí? De fuentes internas de la empresa o de fuentes externas. La liquidación de impuestos dentro de una organización es algo bien complejo y debe estar sistematizado porque no hay manera de resolverlo, y más en empresas que tienen un nivel de transaccionalidad muy alta. Y configurar los impuestos es un desafío enorme. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de participar en la implementación de un sistema, o de cuando cantan rotación en las organizaciones y debemos volver a definir un impuesto, o si cuando cambiamos el sistema core y es el momento de trasladar la declaración, la liquidación de un impuesto de un sistema a otro, esto que se da pocas veces en las compañías, gracias a Dios, e inclusive si en algún momento ustedes tienen que participar de confeccionar y de armar la liquidación de un impuesto nuevo, verán que esto es altamente complejo. Por más que los sistemas core de las organizaciones, los que venden los sistemas, dicen que estos sistemas son altamente flexibles para poder administrar el sistema tributario argentino, realmente ningún sistema que bajó del barco o salió de la lata y se implementó puede hacerlo así, de manera directa. O sea, necesitan lo que llamamos las customizaciones. Esas famosas nacionalizaciones y customizaciones son las que nos ayudan de alguna manera a entender de qué manera liquidar los impuestos en Argentina. Y les puedo asegurar que es un desafío enorme, enorme. Y todo se basa en cómo está finalmente parametrizado. Esos parámetros son los que son el terror, digamos, del riesgo impositivo. Porque un parámetro mal parametrizado, justamente, o mal cambiado o desconfigurado, van a realizar un impacto enorme en cómo los impuestos se determinan. Por eso lo primero que debemos hacer es monitorear los parámetros, o sea, identificarlos y poder verificar cualquier cambio en estos parámetros. Estos parámetros son como sagrados una vez que se definen, y luego obviamente hay que testearlos, mantenerlos, actualizarlos, y cada vez que se cambian y verificar el impacto de estos parámetros. En los ciclos de desarrollo de software tenemos estos N ambientes que nos ayudan a ser muy prolijos en la implementación, en la promoción a producción, ¿sí? de cualquier cambio en los sistemas. Y cuando se desarrolla algo nuevo, generalmente hay un área de testing que testea la funcionalidad, testea la integridad, testea la performance, hay testing de integridad, hay testing de calidad, hay N testing, ¿no? Históricamente hablábamos de 3 ambientes: testing, desarrollo, testing y producción. En realidad el testing hay N testing de acuerdo a la madurez que tenga la compañía. Podemos tener N ambientes de testing distintos. Sin embargo, los parámetros es como que los parámetros, alguien va, cambia un parámetro en producción y listo, digamos, se cambió. No pasan por todo este proceso, ¿sí? Salvo compañías que tienen un nivel de madurez importante, eso lo analizamos cuando hacemos un relevamiento de COVID en las organizaciones, determinamos también la importancia de poder validar cómo cuidamos los parámetros. Pero los parámetros son como algo sagrado. Sin embargo, permitimos, tic, tic, alguien con un permiso adecuado lo modifica en producción y listo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Y qué tipo de parámetros impositivos? ¿Qué datos disponibles? Porque una cosa es el parámetro, que es el que, digamos, está definido y mantiene el dato, y luego vienen los datos que existen dentro de ese parámetro, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de parámetros podemos encontrar en las organizaciones para poder, en los sistemas, determinar los impuestos? Y tenemos varios tipos de parámetros. Por ejemplo, el tipo de impuesto, ¿sí? El tipo de tasa del impuesto, porque puede haber tasas efectivas, tasas nominales. Hemos visto, inclusive, por ejemplo, un impuesto, les doy un ejemplo de haber trabajado en una oportunidad en un banco que tenía mucha presencia en el sur del país, y en la provincia de Río Negro hay un impuesto que es el fomento de las exportaciones, y se calcula sobre los intereses percibidos. O sea que no los devengados, sino los percibidos. O sea, parece una tontera, pero realmente calcularlo es bastante complejo. La tasa del impuesto, ¿sí? O sea, ¿cuál es el valor?
de la tasa de impuesto, ¿cuál es el evento fiscal? O sea, ¿qué llamamos nosotros evento fiscal que implica el cobro del impuesto? ¿Cuándo se da ese evento fiscal? ¿Sí? Que puede ser diverso, ¿no? Y hay que ver si ese evento también deja una huella en el log del sistema que nos permita determinar que con cada evento se han percibido los impuestos necesarios. Hay un tema muy importante luego que está relacionado con la ubicación de la residencia fiscal. O sea, de dónde vive el ente, ya sea el vendedor, el comprador e inclusive dónde se da el servicio. ¿Cuál es la ubicación en donde se presta ese servicio? Porque muchos impuestos tienen relación con dónde vive el que vende, dónde vive el que compra, pero también dónde se produce el evento fiscal del servicio. O sea que poder determinar esta ubicación es también algo muy importante. ¿Cuáles son después los motivos que podrían dar lugar a una exención de estos impuestos o a una deducibilidad fiscal? O sea, que el impuesto esté exento completamente o que sea deducible o no de otros impuestos. Algo súper importante también es cómo ubicamos este dato en una declaración jurada, porque muchos sistemas terminan en un libro impositivo o en una declaración jurada. Por lo tanto, cómo ubicamos este impuesto percibido, cobrado, de alguna manera, en estos libros o estas declaraciones juradas, ¿sí? Esta relación que hay a nivel rubros, por llamarlo de alguna manera, entre los impuestos percibidos y el dato y en dónde se ubican los textos y declaraciones juradas digitales, ¿no es cierto? Un tema súper importante es el esquema contable, cómo se registra contablemente este tributo y cuál es la contabilidad entonces que se va a ejecutar. Digamos, el peor escenario es que todo se registre en una sola cuenta bolsa, digamos, que no podamos luego poder abrirla para poder determinar los distintos débitos y créditos del esquema contable de una manera más razonable. Pero el esquema contable es algo sumamente rico y importante y necesario para poder realizar un control adecuado. Por otro lado, bueno, inventarios, saldos contables, ¿por qué no saldos históricos? Y ¿por qué no también promedios? Porque algunos impuestos se calculan sobre promedios. Entonces, fíjense lo rico que es, digamos, el abanico de datos que deberíamos, si no los tenemos, tener a disposición dentro de los sistemas de la compañía. Si nosotros queremos controlar, es importante también anticiparnos y poder validar de qué manera se están realizando dentro de nuestros sistemas este tipo de información. Por otro lado, podemos nutrirnos de fuentes externas. Para este tipo de control y monitoreo también sería muy importante y deseable poder acceder de manera automática a, por ejemplo, saldos y movimientos bancarios. Cuando hablamos de saldos y movimientos, no es un Excel que baja de la página del banco, sino sería importante poder levantar la información del extracto bancario, que finalmente es la información legal que nos entregan nuestros agentes financieros. Entonces, ese PDF, digamos, poder leerlo, poder tomar la información y poder cruzarla si es necesario con nuestras declaraciones impositivas. Dentro de ahí también tenemos algo muy importante que es el impuesto del débito y crédito, que es una retención que se puede aplicar de alguna manera dentro de nuestras declaraciones juradas, más allá de otro tipo de retenciones. Por lo tanto, el documento, cualquier documento que nos entreguen nuestros proveedores respecto de retenciones, esos PDFs, que son los certificados de retención, también deben ser considerados. Además porque financieramente, digamos, el no deducir a término una retención, una percepción, tiene un impacto más en nuestras economías altamente inflacionarias. Posiciones de inversión, ¿sí? O sea, información que nos entregue, por ejemplo, caja de valores a nivel digital, tablas de tasas que estén publicadas por ejemplo, en la página web del Banco Nación o en el Banco Central, con la información, distinto tipo de información como tasas y cotizaciones, bases de agentes fiscales, si nosotros debemos actuar como agentes de retención o percepción, hay que tener mucho cuidado con los padrones de sujetos obligados a retener o a no retener, ¿no es cierto? Bases de organismos diversas, de organismos de control,
tablas de evaluaciones, como aquellas que pueden estar orientadas a rodados, ¿sí? En general. Entonces, digamos, es muy importante tener a mano esta información. Esta información está disponible, sin embargo, debemos de alguna manera hacerla procesable. O sea, que esta información que existe en una página web, en un listado, en un TXT, en un PDF, debemos poder procesarla de manera amigable. Entonces, sentados en este abanico de información, debemos ahora sí procurar distintos tipos de controles que nos ayuden a validar o a mitigar el riesgo impositivo. Podríamos primero hacer un Data Quality Management, es decir, podríamos realizar de alguna manera un proceso de control que nos permita validar que los datos con los cuales la compañía está realizando los procesos de cálculos de impuestos son realmente de calidad. Esto es un proceso que podemos hacerlo digamos, periódicamente sobre un lote de información, o sea, sobre un backlog de información histórica, y luego podríamos, digamos, cada vez que se actualiza un dato o un parámetro, tener un proceso de control adecuado sobre esos cambios para mantener una supervisión continua de la calidad del dato que nos permita detectar de manera temprana un cambio que puede impactar negativamente en la posición bueno, llamamos impositiva, pero puede ser en general también para el revenue management. Si nosotros queremos validar que la compañía está garantizando un adecuado nivel de rentabilidad, digamos, no es el foco de esta presentación, pero el Data Quality Management nos va a ayudar básicamente a un montón de procesos. La actualización automática de padrones, ¿sí? Los padrones que dijimos que están disponibles, poder hacernos de esta información de manera automática y validar contra la información que tenemos en nuestros padrones de clientes y de proveedores. Todavía hay muchas empresas que emiten un mail desde el área de proveedores y les solicitan a los clientes y a los proveedores que por favor nos remitan la información fiscal para poder actualizar nuestras bases de datos. La realidad es que hoy en día esta información también está disponible, hay padrones de AFIP que están disponibles, la PUC-AFIP, hay padrón de facturas apócrifas, o sea, hay un montón, los certificados fiscales, de QUIT, ¿sí? Los certificados de información fiscal, las constancias de inscripción, tienen muchísima información y muy rica que podemos utilizar. Así que, bueno, está bien, digamos, que podamos hacer un proceso de actualización, llamémoslo pico y pala, digamos, como el del ciclo prepandémico. Prepandémico significa cuando teníamos papeles que podíamos utilizar en nuestros escritorios, pero la realidad es que podemos hacerlo de manera automática. Entonces, ¿por qué no actualizar estos padrones de manera automática? La validación de la residencia fiscal. Esto es importante porque el riesgo que existe de que un fisco jurisdiccional de alguna provincia, por ejemplo, realice una auditoría y determine de oficio impuestos es altísimo. Hoy por hoy, sinceramente, si una empresa, y creo que cualquier organización de las cuales nosotros estamos trabajando, participa en convenio multilateral, cualquiera de las 24 jurisdicciones puede levantar la mano y decir, a ver, acá detecté un problema, por lo tanto voy a iniciar una auditoría fiscal sobre la empresa. Y obviamente si viene una atrás, digamos, ¿y cuál es la primera? La primera es la que corre con la ventaja de poder hacer los ajustes. Por lo tanto, nosotros pensemos que estamos expuestos realmente a un sistema complejo donde la fiscalización también es compleja, ¿sí? No tenemos un solo organismo de fiscalización. Sería, no podría indicarles cuántos, pero tenemos un montón de organismos de fiscalización a nivel nacional y también a nivel jurisdiccional. Así que el tema de residencia fiscal es un tema realmente delicado. Y el hecho de que muchas veces encontramos proveedores que se registran como Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires por default, implica un riesgo enorme. Todo lo que implica también luego el cruce de padrón de retenciones y exenciones. Poder realizar este tipo de cruces de manera automática, también es algo muy, muy importante.
La validación de los factores que vimos inicialmente del Reaper. O sea, esos factores que son conocidos, son públicos, deberíamos nosotros poder hacer un monitoreo sobre esos factores y de qué manera la compañía está expuesta con estas consideraciones. El tema de facturas apócrifas es un tema delicado, por ahí está más relacionado con prevención del lavado de dinero, pero bueno, es un padrón que está disponible. La AFIP nos informa y nos alerta y nos dice, mira, estas quits que están aquí listadas tienen una observación porque hemos detectado que pudieron haber sido una usina de generación de facturas apócrifas. Es decir, que nosotros tenemos ahí dos fechas. Una fecha que está relacionada con la fecha de observación, es decir, a partir de esta fecha, la AFIP intuye que esta empresa puede estar, este quit puede estar comprometido, y luego una fecha de publicación, por lo tanto, a partir de esa fecha la quit pudo haber estado suspendida y nosotros no debiéramos haber tenido ninguna operación con ese quit desde el otro lado. Yo sé que las compañías, digamos, en general, donde nosotros trabajamos son compañías sanas, pero la realidad es que este tipo de procesos en donde las compras pudieran estar descentralizadas, en donde pueden existir procesos de compras que están descentralizados, inclusive del área de proveedores. Probablemente estemos realizando, digamos, no sé, ¿cómo se dice? Una validación de anticipos que se dan a un vendedor o a un gerente, y este gerente está aportando ciertas facturas y esas facturas salen un poquito del esquema de fiscalización, de control normal que pudiera tener un proceso correcto de facturación. Por eso es interesante, es importante poder detectar este tipo de cruces y poder identificar cualquier nivel de exposición de riesgo que la compañía pudiera tener. Desde ya también el cruce con la AFIP a nivel de validación de quit para poder determinar toda la información que existe en ese certificado de constancia fiscal del proveedor. Desde el punto de vista, estamos hablando no solamente del quit y del nombre, sino la figura jurídica, la fecha de inicio de actividad, la fecha de registro de cada uno de los regímenes de retención y percepción, su domicilio fiscal, que nos puede dar también una idea de en cuántas jurisdicciones pudiéramos tener una exposición. Toda esa información está disponible en el certificado, en la constancia de inscripción, y debiéramos poder también utilizarla en el cruce de información impositiva. Y por supuesto, esto tiene que ver con información referencial. Estamos hablando de quién es, ¿no? Básicamente conozca al proveedor, conozca a su cliente, ¿sí? Este mismo concepto que nos traemos de prevención de lavado de activo, lo podemos también implementar en este sentido. O sea, son informaciones, son datos referenciales. Y por supuesto luego vendría toda la información monetaria, es decir, los recálculos de los impuestos, o sea, poder reprocesar ese cálculo, digamos, cantidad por precio unitario por punto 21 nos daría el IVA, algo tan sencillo como esto, pero también poder hacer cálculos más complejos, como les decía, de retenciones, de percepciones, para validar que nuestro sistema de facturación lo esté haciendo de manera correcta. Procesos de recálculo de multas, incumplimientos de vencimientos y, por supuesto, la revalidación de declaraciones juradas. Todos estos procesos, entonces, de controles automatizados, podemos monitorearlos. Me gusta esta figura de la Comisión de Auditoría Continua del Instituto de Auditores Internos, que les pido por favor sumarse porque es muy rico el trabajar, el compartir información entre todos. Nos va a permitir, si hacemos este monitoreo de controles de manera continua, nos va a permitir de manera oportuna poder identificar hallazgos, eventos, indicios, de manera mucho más rápida que una auditoría anual de impuestos, como generalmente lo tenemos en nuestros programas y planes de trabajo. Por supuesto, vamos a eliminar el riesgo de muestreo, porque estamos trabajando sobre el 100% de la información. Las muestras son buenísimas y son válidas para algún tipo de procesos. Realmente para este tipo de procesos me gusta poder trabajar con el 100% de los datos y eliminar el riesgo de muestreo, que el auditor necesita tener un poco más de sal y pimienta en los casos que detecte ese olfato de auditoría, digamos, en un sistema de muestreo.
digamos, probablemente el elefante no lo podamos sumar en la muestra, ¿no es cierto? Bueno, es sumamente útil para mitigar los riesgos, esta auditoría continua, irradia una sensación también de control, de alguna manera. A ver, esto tiene como dos escenarios, ¿no? Por un lado, irradia esa sensación de control del Big Brother que está haciendo el control, pero por otro lado, muchas veces usuarios de áreas, de los dueños de procesos, podrían llegar a descansar en el control continuo del auditor. Y esto igual el auditor lo está controlando de manera continua, ¿no? Entonces, tengamos cuidado en diferenciar lo que es la auditoría continua de lo que es el monitoreo continuo que le corresponde al área operativa, ¿no? Entonces, al dueño del proceso. Entonces, esta línea, digamos, delgada, tenemos que validar que nosotros lo que estamos haciendo es controlar que los controles también están funcionando. Por supuesto, acompañar la automatización del negocio. Hoy por hoy los procesos de RPA, de automatización de procesos administrativos, son un must en las organizaciones. En esta época post-pandemia, digamos, además, se han forzado este tipo de procesos de automatización administrativa, ¿no? Robotic Process Automation. Entonces, sumar herramientas que permitan embeber los controles en la automatización de un proceso administrativo de control, como una conciliación o como una liquidación, son sumamente importantes. Y la verdad, los auditores, ya hace años que venimos trabajando en este tipo de procesos de automatización. Si alguno de ustedes todavía no tiene estas herramientas funcionando, les diría que es sumamente importante contar con ellas, porque ya hay compañías en donde los auditores están recomendando a las áreas operativas implementar este tipo de herramientas, acompañando desde nuestro rol de auditoría, de nuestro rol de expertos en controles, de alguna manera acompañar los procesos de control administrativos. Revalorizamos la función de auditoría interna porque estamos realmente agregando valor a las organizaciones. Así que no hay duda que el monitoreo de riesgo fiscal le va a otorgar beneficios mayúsculos a nuestro trabajo en las organizaciones. Bueno, para concluir, digamos, ya acercándonos a las conclusiones y a una pequeña demo que quería mostrarles de qué nuestra herramienta puede hacer, traje aquí una información de una encuesta de BDO del 19-20. A mí me gusta mostrar siempre lo que nuestros socios estratégicos en el mercado determinan, digamos, mediante sus encuestas o sus conocimientos en su vasta red de clientes. Saben que, digamos, desde Caseware acompañamos el trabajo de las organizaciones y también de nuestros socios estratégicos. Nuestras herramientas que son utilizadas por los estudios, digamos, libremente, digamos, con sus clientes. Y esta información nos ayuda, digamos, a entender qué es lo que sucede, digamos, en el mercado con nuestros clientes. A nivel de impuestos, lo que BDO determina en esta encuesta es que casi el 50% de las compañías indica que el impuesto de ingresos brutos es el que más incide en la determinación de precios y productos y servicios. Fíjense entonces que cuando hablamos de precios, inmediatamente las compañías hablan de impuestos. Por lo tanto, si los impuestos, fíjense la importancia que tiene un adecuado cálculo, una adecuada incidencia del impuesto en la fijación de precios. Y hoy por hoy, donde la información en el mercado es tan abierta y tan competitiva, los precios empiezan a ser un elemento importantísimo, porque hoy comparar un precio es tan sencillo como entrar a una web o en otra, o entrar en una que me da los precios de diversas compañías. Por lo tanto, si no tenemos un adecuado control de los impuestos calculados en nuestras organizaciones, probablemente tengamos una incidencia inadecuada en los precios que son básicamente los que nos muestran en el mercado. Por otro lado, el 70% de los encuestados afirma que canceló o postergó inversiones por el marco fiscal argentino en el 2019. O sea, pensando en el marco fiscal, ha decidido cancelar o postergar inversiones. Ustedes saben que en las compañías en donde nosotros estamos trabajando necesitan ser compañías en marcha y por ese motivo las inversiones implican de alguna manera el espaldarazo que los accionistas y los socios les dan a nuestras compañías. Por eso, en el momento en que se analizan inversiones, planes de crecimiento, los impuestos son una herramienta, les diría, disuasiva, digamos, en el sentido de invertir o no invertir. Por lo tanto, es muy importante que tengamos un adecuado control de que esos impuestos son realmente los que son. Y a nivel jurisdicciones,
Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba han sido en esta encuesta los estados que se reconocen como más caros impositivamente en la determinación de precios de productos y servicios. Por lo tanto, si nosotros ejercemos alguna función de control en una organización que trabaje en estas jurisdicciones, no importa si estemos ubicados en cualquier lugar del país, tengamos cuidado entonces cómo son realmente calculados los impuestos en nuestras empresas. Finalmente, digamos, si analizamos el tipo de control y el efecto que tienen en el tiempo de detección y pérdida económica, este cuadro de la Asociación de Examinadores de Fraude, la ACFE, emite un reporte a las naciones. Este es el estudio del 2020 sobre fraude y abuso. Es muy interesante. Ellos este estudio lo vienen llevando adelante todos los años desde hace ya décadas. Y fíjense que a nivel de duración de la pérdida económica y el tiempo de detección y la mediana, o sea, el impacto económico, si nosotros aguardamos a que seamos notificados de estas situaciones, dice ahí por la policía, pero en realidad es por los organismos de control, el impacto, digamos, en cuanto a la pérdida es mayúsculo. Rojo, chorrea sangre, ahí habla de 900.000 dólares en cuanto a la detección de un método pasivo, o sea, la organización no está haciendo nada respecto de mitigación de este riesgo. Y por supuesto, digamos, el tiempo, bueno, es realmente corto en una empresa, ¿no? O sea, 2 años, cada vez, inclusive los organismos de control están teniendo muchísimos más elementos de detección que les permite acortar este tiempo de detección. Porque hoy está todo digitalizado, hasta las facturaciones en línea, con lo cual los organismos de control tienen la información a un clic de la mano. Si no la están usando es porque realmente todavía no están totalmente organizados. ¿Sí? Pero en cuanto a los procesos automatizados, cuando alguien realmente defina un proceso de usar lógicamente bien la información que disponen, yo les puedo asegurar que hay ciertas cosas que se detectan inmediatamente, ¿no? Por los organismos de control. O sea que ese tiempo de 24 meses cada vez se va a reducir. Y si nos fijamos en el botón de este gráfico, no es que lo hacen cero, pero reducen muchísimo el impacto en cuanto al tiempo de detección y el impacto económico, que es el monitoreo, la supervisión continua, el uso de controles de IT, o sea, el uso de los datos, el uso de la información de las compañías, realmente mitiga riesgos y de alguna manera reduce el impacto. Bueno, un poco ahora de llevarlo a la tierra, digamos, ¿qué hacemos? Me voy a tomar les prometo muy pocos minutitos para contarles qué hacemos en Caseware con nuestra solución y cómo podemos en un ejercicio práctico utilizar la información que disponemos. Bueno, para los que no nos conocen, Caseware es una compañía canadiense, tenemos más de 30 años en el mercado, hay más de 500.000 usuarios que utilizan las soluciones de Caseware en 170 países y traducidos en 16 idiomas. En Argentina, Auditech, la compañía en la cual yo soy director, es el distribuidor oficial de las soluciones de Caseware para Argentina y Uruguay. Auditech Data es nuestra compañía, está en constante expansión. Tenemos más de 7 años de experiencia en el mercado argentino particularmente, en Uruguay un poquito menos. Ya tenemos más de 1.000 usuarios de nuestras soluciones usándolo en Argentina, más de 50 organizaciones de diverso tipo y color nos están permitiendo ayudarlos, digamos, para estar cerca, dispuestos a colaborar en el idioma coloquial argentino y compartiendo la misma cultura. Nuestra oferta de soluciones son robustas, confiables y están dedicadas directamente al proceso de control y especialmente en análisis de datos. Y somos un grupo pequeño de consultores especializados, brindamos servicio agregado de altos estándares de calidad, siempre de la mano de nuestros socios estratégicos del mercado. Paradigma, BDO, CrowdHower, KPMG, bueno, son, digamos, Lisiki, son nuestros socios de negocio. Nosotros decimos no competimos con ellos, sino que los acompañamos a dar mejores, y por supuesto todos los auditores de todas las compañías del país. Y nuestra relación se basa en desarrollar y mantener de manera sólida la confianza hoy y a futuro
con nuestros usuarios. Nuestra regla generalmente de atención es de 20 minutos. Estamos siempre listos y atentos para poder, ya sea por WhatsApp, por Zoom, por Team, por lo que sea, digamos, estar en contacto y al servicio. Nuestras soluciones están alineadas con el Instituto de Auditores Internos e ISACA, también con las normativas más rigurosas para el cumplimiento de la certificación de calidad de auditoría QAR. También, digamos, desde el punto de vista de examinador de fraudes, digamos, estamos alineados con las best practices para el uso de nuestras soluciones en la detección y mitigación del soborno, la corrupción, compliance y el fraude. Y somos la única solución en Data Analytics que cumplimos el GDPR, que es la normativa europea más rigurosa en la protección de datos personales. Que hizo la idea, encripta y a su vez también comprime la información. Es la única solución que mantiene la confidencialidad estricta de los datos que administra en sí misma. Acercamos también el uso de Avinet, que es un portal que ustedes pueden utilizar para consultar libremente work paper, papeles de trabajo y otro tipo de información. Y el procedimiento que utilizamos generalmente es el siguiente. Importamos estos datos que tenemos disponibles desde cualquier formato, fuente y función. Analizamos esos datos con un grupo de tareas que ya están preparadas, digamos, a un clic, decimos, del mouse para extraer, ordenar, buscar, agrupar, estratificar, resumir, recalcular, inclusive utilizando análisis de datos avanzados y Python como un idioma de data science. Y esta vez, una vez que terminamos el análisis de los datos, estos datos los podemos publicar a nivel de resultados en tablas dinámicas, informes, vía Power BI en gráficos muy bonitos, podemos visualizarlos, hacerlos disponibles e inclusive en una plataforma también de colaboración CloudShare, esto ya es en IDEA 11. Una vez que este proceso está terminado, es muy sencillo automatizarlo, generar una app y este script de alguna manera es muy sencillo de programar para que se ejecute de manera periódica. Tenemos distintas capacidades para importar datos de distintas fuentes, podemos procesar en 64 bits, podemos hacer la detección de duplicados aproximados, ley de Benford a la mano que nos permite identificar perfiles de posibles fraudes, análisis sofisticados, como les decía, con Python, una plataforma de colaboración y además tenemos un conector Smart Analyzer que les permite tomar la información desde SAP de manera 100% funcional y económica, digamos, desde el punto de vista del costo de conexión. El acceso a Avinet y la robotización de procesos también está incluido. Bueno, les dejo acá mi información de contacto y vamos a hacer una pequeña demo que les va a permitir entender de alguna manera cómo poder hacer este proceso. Ahí estamos viendo Caseware Ideas, una plataforma muy liviana y flexible. Vamos a, dentro de bibliotecas, yo tengo aquí, por ejemplo, un certificado de la compañía, de Quit, ¿sí? La constancia de inscripción de Auditech, de AFIP, y con un pequeño clic voy a realizar la importación. IDEA permite importar datos de distintas fuentes sin función, inclusive también desde nuestro competidor, podemos tomar la información y ustedes a partir de ahí pueden continuar usando nuestra suite de manera sencilla. Vamos a elegir aquí el formato. Estos formatos, bueno, están disponibles, pero son muy sencillamente se pueden desarrollar. El formato de importación que les permite utilizar un PDF, se los voy a mostrar, poder editar digamos, las columnas de donde queremos tomar la información. Fíjense que este es el formulario de impresión de una constancia de inscripción. Lo que hace IDEA es plancharlo, quitarle los gráficos, mostrarnos los datos y permitir, mediante sombras, marcar qué información es la que necesitamos. Por ejemplo, fíjense, de una constancia de inscripción nos interesa el quit, el nombre, el tipo societario, la fecha del contrato social. Fíjense, por ejemplo, qué interesante poder identificar nuevos proveedores que han sido, participen de una licitación, digamos, habiendo sido constituida la empresa un mes antes, digamos, ¿no? Los regímenes y los impuestos y la fecha de alta de estos regímenes. Tenemos información también aquí interesante como la actividad principal, a quién le estamos comprando qué cosa y poder identificar algún posible fraude que pudiéramos ahí identificar.
el domicilio fiscal de la compañía con la jurisdicción, fíjense aquí en donde esta compañía está localizada, y bueno, y la fecha de la constancia para validar que la información es realmente actualizada, ¿sí? Entonces, con un pequeño clic, como les decía, podemos proceder a la importación. Vamos a finalizar. Y de esa manera la información que está en una constancia de inscripción, que es un PDF, llega a Caseware IDEA. Y aquí tenemos, por ejemplo, todos los datos que nos permiten realizar este tipo de control. Ustedes ya saben a partir de esto lo fácil que es hacer un cruce de datos simplemente con un análisis unir, podemos elegir cualquier otra base de datos de clientes y hacer este tipo de control. Eso ustedes ya saben que es muy sencillo y fácil de automatizar. Y aquí tenemos esta, pero ustedes saben que yo puedo importar de esta misma manera y de manera automática todas las constancias de inscripción que estén, por ejemplo, en una carpeta. Es decir, que ese proceso que antes era manual de data entry, hoy por hoy puede ser totalmente automatizado de manera digitalizado. Bien, aquí tengo, por ejemplo, otro archivo. Bueno, fíjense, el archivo de AFIP es un archivo de facturas apócrifas. Lo mismo, es un archivo de texto. Vamos a ponerle el formato, que lo tenemos acá. Vamos siguiente, acá ya está delineado el formato. Lo toma automáticamente de la base de datos. Y ahí tenemos la lista de AFIP, de quit, de facturas apócrifas para poder validar. Ojalá que nunca suceda, pero la existencia de un posible cliente en nuestra base de datos que esté con este quit de la fecha de detección o la fecha inclusive de publicación. Inclusive podemos hacer un control para atrás para ver si tenemos alguna situación, digamos, de riesgo histórica para la compañía. Acá tenemos, por ejemplo, un archivo de ejemplo. Vamos a importarlo para hacer un pequeño cruce. Vamos a incluir todas las hojas de este Excel. Lo vamos a importar. Ahí ya terminó el proceso de importación. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un archivo del detalle de ventas que podemos recalcular el impuesto para ver si es correcto, ¿sí? Podemos agregar un campo con el recálculo del impuesto. Vamos a ponerle que tiene 2 posiciones decimales. Y en nuestro editor de ecuaciones, que es muy sencillo escribir, por ejemplo, vamos a indicarle el precio unitario por la cantidad por 1,1. ¿Sí? Para sumarle, vamos a hacerlo por 0,1 para sumarle el impuesto, suponiendo que es del 10%. Bueno, acá me lo pintó de rojo porque hay un error acá, es 0,1. O sea que a medida que vamos escribiendo, el sistema también me hace una evaluación de sintaxis. Entonces aquí tenemos el impuesto recalculado. Bien, y vamos a validar ahora con un nuevo campo, ¿sí? Que podemos llamar de tipo booleano, por ejemplo, si tenemos información incorrecta, ¿sí? Vamos a poner acá verificación del impuesto y vamos a hacer una pequeña fórmula en donde vamos a preguntar si el impuesto es igual al impuesto recalculado, que me indique que está válido, y si no, que me indique que es incorrecto. Entonces, mediante una simple fórmula del if, esto es muy similar al Excel, nuestra solución es 100% compatible en Windows y en Microsoft Office, podemos validar cuáles son, aquí están arriba, las facturas que tienen un error en el cálculo de los impuestos. Esto es sencillito, no quiero ocupar mucho más tiempo con ustedes, pero bueno, vean que por ejemplo aquí tenemos un proceso que me permite, por ejemplo, ejecutar una bajada de datos desde, ya terminó, acá está, esto es rápido, donde termina, por ejemplo, bajando la información. Bueno, en este caso bajé la información del padrón de terroristas de la UFAC para validar, por ejemplo, si tuviéramos algún cliente que esté en ese padrón, pero como esto podemos bajar cualquier padrón web, obviamente que esté sin claves, ¿no es cierto? Y poder identificar esta situación
y cruzar regímenes impositivos, retenciones, percepciones, etc. Inclusive este proceso, por ejemplo, este que acabamos de hacer aquí, podemos automatizarlo muy fácil. Vamos a ver el log de este proceso. Vamos a copiar todo al IDEA Script. Vamos a grabarlo simplemente aquí como un control y de los impositivo. Ya tenemos nuestro script para poder automatizar esta tarea. Y ahora, fíjense que lo que puedo hacer yo, esta macro que tengo aquí, que sería mi script de automatización, podemos planificar, que se me fue la pantalla, aquí, podemos planificar con un simple clic, programar para que se ejecute, por ejemplo, diariamente. ¿Por qué no? O cada hora, si quisieran, o cada día de la semana, ¿sí? O algún día, por ejemplo, todos los lunes. Podemos pedirle que me envíe un correo electrónico para validar que la tarea se realizó correctamente y si hay algún error también que me lo informe y poder validar todos los procesos que se ejecutaron en el tiempo y sus resultados. O sea que con pequeños clics pudimos armar rápidamente una auditoría continua, un monitoreo continuo, un proceso que nos permita básicamente reducir el impacto del riesgo impositivo. Bueno, no quiero llevar más tiempo, digamos, bueno, esta es la suite de IDEA 11 que está disponible. Todo aquel que le interese probarla, digamos, puede escribirme para que les entreguemos una licencia trial por un tiempo para que empiecen a validar el valor que les entrega esta solución. Sin costo, por supuesto, podemos acompañarlos. Y hasta aquí entonces la presentación. Me gustaría, bueno, ver si hay alguna consulta. Pueden abrir sus micrófonos y acompañarnos con alguna pregunta. No quiero extenderme mucho más del tiempo comprometido. Y por supuesto, desde ya ponerme a disposición de todos para que podamos ver realmente de qué manera cada uno puede contribuir desde su, digamos, desde su lugar, inclusive, bueno, en este caso desde su casa, a mitigar el riesgo fiscal en las compañías donde trabajamos con nuestra cuota, digamos, aporte de auditor, de control, en el rol que nos toque y que nos ocupe. Estas herramientas de Data Analytics son muy sencillas de utilizar, son muy fáciles de implementar, requieren, sí, por supuesto, bueno, un poco de entrenamiento, pero bueno, para eso estamos para ayudarlos. Es simplemente cruzar ese umbral de riesgo, digamos, y ponernos manos en la obra o el mouse en la obra. Matías, no sé si tenemos alguna pregunta de los participantes. Gracias, Rodolfo, por la presentación. Por favor. No veo agradecimientos. En el caso de Rodrigo, te saluda. Hernán, lo mismo. Bueno, Laura Mariani también. Todos saludos y agradecimientos por tu presentación. Entiendo que si alguien tiene una consulta, lo va a hacer de forma directa, como Hernán, digamos, acá digamos, está indicando que va a contactarte directamente por una consulta puntual que tiene. Adelante, a disposición. Ahí, Bueno, por ejemplo, tenemos una pregunta de si estos procesos se pueden automatizar sin intervención. Sí, de eso se trata RPA, Robotic Process Automation. Le facilita, digamos, automatizar este proceso de control de manera con un robot. O sea, IDEA solito se despierta, hace el proceso cuando le toca hacerlo, se cierra, nos entrega el mail con todos los resultados. O sea, que lo hace solo. Obviamente, antes hay que modelar todo ese proceso de control, ¿no es cierto? acá Ahí Sergio nos pregunta si el material, digamos, que proyectaste hoy se puede compartir. sí, por supuesto, desde ya. La idea es progresar compartiendo, ese es el logo, el lema, digamos, del instituto. Así que Sí. todo lo que vimos está para compartirlo. No solo la presentación, sino, como les decía, también la solución. Si a alguno le interesa probar el sistema, también se lo podemos enviar en una licencia de prueba para que lo instale
y lo pruebe, hasta les podemos compartir esos pequeños scripts que acabamos de hacer, como para que tengan un ejercicio ya más fácil de visualizar en sus propios escritorios. Acá Cristian nos hace una consulta puntual, que la está copiando, que le había hecho Natalia. Dice, consulta, si Sí. recibes una factura electrónica con código de autorización de AFIP, ¿es necesario hacer el check de las apócrifas? Mira, a ver, igualmente, aunque esté el cheque de la FIP, es muy interesante todo lo que podemos obtener de una factura electrónica, porque habría que ver qué estamos haciendo, por ejemplo, con las retenciones, percepciones, si fueron bien calculadas por los proveedores, etcétera. Más allá de eso, si bien el CAE está autorizado en línea, esa factura que recibimos a FIP, ¿estamos seguros que realmente sea la factura FIP, digamos, y no sea un dibujo de factura? Yo, la verdad, lo controlaría, pero porque, bueno, tiene que ver con un problema, digamos, me parece. Viajo en colectivo y miro, digamos, como se dice, la fecha de última fumigación. ¿Qué estoy diciendo? Qué antigüedad, ¿no? Esto era antes, bueno. Pero digo, como auditor, digamos, ¿por qué no? Yo lo controlaría igual. De todos modos, vos podés tener una factura que vino en un momento determinado y el control de AFIP pudo detectar que esa facturación de ese quit fue apócrifo mucho después. Por lo tanto, si ese cliente, si ese proveedor todavía está en mi base de proveedores, me interesaría marcar en mi base de proveedores de alguna manera ese cliente, no por ese caso puntual de esa factura, sino a nivel referencial en el padrón, como diciendo stop, cuidado, wait, mirá, que no vuelvas a hacer operaciones con este cliente, con este proveedor, porque ahora fue informado por AFIP y además, bueno, veamos qué pasó en el pasado, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo. Acá Walter Cisneros también te saluda y te agradece por la Hola, Walter. presentación. Bueno, Siendo muchas 12 y gracias. 11, no sé cómo estás vos de tiempo. Yo me puedo quedar un rato más, pero me parece que la presentación era simplemente alertarnos, ponernos en Sí, tema. claro, La sí. contribución creo que está logrado. Bueno, de nuevo, en nombre del instituto, agradecerte por tu tiempo y colaboración. Acá, si te parece, Luciano nos hace una última consulta. Dice, ¿el sistema identificaría como fraude una diferencia entre la actividad principal del quit? Bueno, es muy interesante esto, porque en organismos públicos probablemente, o empresas también, ¿no? Generalmente se realizan compras directas y para simplificar procesos de compras, por llamar de alguna manera, y resulta que un proveedor, digamos que de software, nos entrega muebles, o que un proveedor de rodados termina vendiendo mascarillas. O sea, es muy importante poder validar de alguna manera la actividad principal del cliente. Está disponible, como les dijo, como lo vimos recientemente. Existe, podemos identificarla y les puedo asegurar que son controles que están a la mano, muy fáciles de hacerlos. Y antes, por ahí era imposible detectar. Hoy, con las huellas digital que tenemos, hay que aprovechar la riqueza que nos aportan los datos. Y con esto creo que ya nos podemos despedir. Dale, Mati. le damos un cierre. Ahí te saluda Sandra Lewicki, Jorge Miranda, bueno, Lucía te agradece la respuesta. Gracias, Eh, amigos todos. También Rodrigo agradece, digamos, la actividad. Así que bueno, muchas gracias Rodolfo por tu tiempo, colaboración. Te deseamos que tengas una muy buena semana y que pronto nos podamos ver en la sede del instituto y compartir un café. Ojalá, ojalá, Instituto ojalá, como Alonso sea, aunque sea de a 2 metros, pero que de pronto podamos volver a, Tucumán. bueno, a tener ese contacto físico, o no tan físico ahora, pero por lo menos vernos las caras. Muchas Bueno, gracias. Que tengas un buen día. gracias igualmente, nos vemos. Un Chau fuerte a abrazo. todos. Saludos para todos los presentes.